para el conocimiento, el cual es de doble vía. No venimos a imponer criterios, sino a impartir la clase y que ustedes también compartan con nosotros. Preguntamos. Ustedes deben de preguntar, no deben de quedarse con dudas. Tener temor a participar en clases, no lo tengo. No lo tengo. Yo estoy terminando 43 años de clases ahí tratado. Así es que conozco todo el esquema. Conocemos las posibilidades muy bien. Desgraciadamente ahora con las redes sociales es un problema de bloqueo que tienen los estudiantes. Todo eso nosotros tratamos de quitar. Todo lo que hagamos aquí va a ser armónico. Porque es establecido que cuando se examinan, lo que está aquí en la cabeza no le llega allá a las manos. Ya después de escribir. El ser abogado es una vocación. No solamente la última facultad donde pueden venir porque no pudieron asistir a otra cosa. Esto es vocación. Si no tienen vocación, pues nosotros no vamos a salir bien. Y esto no lo tomen como una amenaza, sino como una realidad. Hoy nos topamos nosotros con alumnos de 21, 22 años, la mayoría mujeres. Tienen el 52% aquí en la universidad. Diez minutos tarde y ya no se les va a abrir la puerta. Porque cuando vayan a una audiencia, después 30 segundos que sean esperados, ustedes prefieren. Entonces, puntualidad, ética y honestidad. Pedimos eso juntos. Si se les dejan tareas, háganlas. Dejamos regularmente tareas para ayudar a alguien en su poder. No tienen punteos, pero el otro día se les va a preguntar. Se van a dejar también tareas de participación para que expongan aquí en 5 minutos. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a los hijos nada más y no se conocen. Se conocen y hasta se odian. Es el trayecto de vida. Ustedes pueden llegar a ser jueces, magistrados, fiscales, asesores, consultores. Se van a encontrar como un compañero, como fiscal, como juez, como ustedes, como asesores, como magistrados, inclusive hasta como diputados y funcionarios públicos. En estos 43 años he tenido cantidades de funcionarios públicos. Y todos guardan el respeto debido y yo les guardo el respeto debido como funcionarios. Entonces, vamos a hacer esta proyección. El semestre pasado, en tentativos, espero nos veamos el próximo, son títulos de crédito, son otras palabras. Pero en el camino, ustedes van a subir mucho. Si no vienen preparados a decidir, van a subir mucho. Porque aquí, desde aquí, ustedes van a ver a la persona individual, pero ya como comerciante. ¿Cuál es ese salto que hacen? Las personas jurídicas como comerciantes. Y quienes no son comerciantes, ¿cómo van a entrar dentro del comercio? El comercio es desarrollo de un país. Se dice que solo las escuelas de derecho privadas deben aquí. Aquí la gran mayoría de asesores bancarios y financieros son egresados de la Santa. A nivel nacional. No solamente de facultades privadas. No. Aquí se proyecta. Aquí ustedes aprenden. Participe. ¿Qué es lo primero que se van a encontrar en la calle? El acto de comercio, el negocio jurídico mercantil, las transacciones, las negociaciones.
Eso es lo que aquí vamos a aprender. Van a ser asesores de empresas o de bancos, etc. Tienen que tener conocimiento. Y no decir, para que el gerente de un banco, miren, fíjense que necesitamos una opinión respecto a un fideicomiso. Y se lo puedo dar dentro de 15 días. Tienen que resolverlo. ¿Qué es una sociedad mercantil? ¿Qué es un comercio? Entonces tiene que tener vocación. Si no tiene vocación para ser abogados y notarios, no lograrán. Tienen que aprender también a analizar. El grave problema que tenemos es que no analizan. Vienen proyectados a memorizar. Aquí nosotros no memorizamos. El artículo tal dice esto y transcribe. No. ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo vamos a resolver las cuestiones que vengan de fuera? Analizar, argumentar. Y argumentar no solamente es hablar, sino es falta de ortografía en los exámenes y trabajos. Copia en los exámenes, pero asistencia a clases, sí, aquí sí. Porque no vienen, se desaparecen después del primer parcial, ya desaparecen en el segundo parcial. No. A ustedes ahora quieren estarlo llevando con niños y esa es nuestra instrucción. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque nos preocupa la facultad, la preparación de nuestros estudiantes y también la implementación de personas que no son ni siquiera profesores y vienen a impartir clases que hoy llamo improvisadas, que no conocen. Viene un profesor que le da penal y el próximo semestre le da laboral. No. Aquí tiene que ser por especialidad. Y más que por el derecho mercantil, tiene que aprender. Sus leyes las tienen que traer en físico. ¿Las trajeron? Constitución, Código de Comercio, Código Civil, Código de Sociedad Civil. Y pueden preguntar lo que ocurre. No nos vamos a hablar con una. ¿Tienen su programa también ahí? Vean ahorita en cuántos libros se divide el Código de Comercio. Se divide en 4. ¿Cuáles son los 4 libros? Poco a poco los vamos a ir identificando por nombres. ¿Cuáles son los libros del Código de Comercio? ¿Cuál es el primer libro? De los comerciantes y tratados mundiales. Este libro lo vamos a estudiar. Segundo libro. Segundo libro, lo vamos a ver en este semestre, que es el registro mercantil. Tercer libro, de las cosas mercantiles, títulos de crédito, que pagar, etc. El próximo semestre. Y el último libro en el 10º semestre. Son los contratos mercantiles. Típicos. ¿Qué hemos aprendido en el trayecto que llevamos en esta facultad? Que existen las personas jurídicas y las personas jurídicas individuales y personas jurídicas colectivas o abstractas. Son personas con derechos y obligaciones.
de acuerdo al artículo 15 del Código Civil. Código Civil. Artículo 15. Lea, ¿cuál es tu nombre? Brian. Lea, ¿cuál dice el Código Civil, Brian? El Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los grupos, las universidades en casos, los institutos de derecho públicos que dan responsabilidad por la ley. Las funciones y demás entidades de interés público creados en el por la ley. Las asociaciones y comunidades relativas que se promueven, que proponen promover, ejercer y proteger los intereses digitales, políticos, económicos, religiosos, sociales, culturales, de cualquier otro. Una institución puede elegir aprobada por la autoridad respectiva. Los patronos comienzan para la organización social creada o autorizada por la autoridad por esto se considera también como asociaciones, las sociedades, consorcios o cualquier otros educativos que permiten la ley. Asociaciones educativas que se refieren a un instituto podrá establecerse en una organización del Estado, en forma externa que puede y que por ese derecho sean consideradas como en este artículo se detalla quiénes son las personas y encontramos ahí partidos políticos, asociaciones lucrativas y no lucrativas, encontramos iglesias, sindicatos, como personas. ¿Dónde está ahí la persona jurídica en el juego? ¿Dónde está él? Es fácil, porque aquí lo que vamos a ver en mercantil no hay nada que dar, no hay donaciones. Todo lo que se lleva a cabo dentro de lo que establece el Código de Comercio es lucrativo, de interés comercial. En los que ustedes estudiaron derecho civil, en el Código Civil encontramos relaciones familiares y económicas, no familiares en cuanto se relacionan con los hijos, el matrimonio, etc. Económicas cuando ustedes ya ven un contrato obligatorio. Pero en los contratos que ustedes vieron de derecho civil no está el porcentaje de lucro. Digo, son aspectos evidentemente económicos. Una compraventa de inmuebles económicos. ¿Es que está ganando tanto dinero? En San Carlos, no es corrupción. Dentro del Código de Comercio no hay corrupción. Hay donaciones, sí, las donaciones gratuitas. El derecho mercantil no es gratuito, sino que aquí lo que se percibe es de acceso corporativo. Empresarial. Entonces, este individuo se convierte en un comerciante individual y este se convierte en un comerciante individual. Entonces, se refiere a la condición de la conversión de derechos y obligaciones varias. ¿De dónde nace el derecho de Estado? Y de acuerdo a la Constitución, el derecho de Estado tiene un fundamento constitucional. El artículo 42 de la Constitución, 43 de la Constitución. 43 de la Constitución. El 43 de la Constitución.
Artículo 43, libertad de industria, comercio y trabajo. Se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes. Entonces, aquí está la libertad de industria. Aquí podemos conocer de fábrica. ¿Cómo se constituye una empresa? ¿Cómo se maneja? ¿Qué debo de hacer en el registro mercantil para que se me dé a mí la calidad de comerciante y pueda ejercitar el recurso? Ahorita bajamos y por la señora que vende el mundo y vamos a abajo. Usted lleva a un acto de esto. Un acto civil. Pero primero vamos a un estado cantonal y ahí están serpientes. Y hay libros que llaman y la digo que es un mercantil. Estamos hablando de eso. Ellos son comerciantes. ¿Cómo sabe que es grupo o es un presidente? Pero ¿cómo sabe que es así? Entonces, lo que ellos son unos comerciantes de éxito. Negocia. Pero si queremos, si ellos estén en eso, tendrían ellos que tener una patente de empresa y estar inscritos en el registro mercantil como comerciantes. Muchos llevamos a cabo actos de comercio y ser comerciantes. La señora tiene ahí en la pared una patente de empresa que indique fulana de edad y después existe en el tipo de perfil, la número horario, ¿verdad? Como comerciante individual. Pero está llevando a comercio. ¿Hay un contrato ahí entre ella y nosotros? Sí, una contratación. Pero complementan el aquí. Llego a una asociación. Y esta asociación puede ser un partido político, puede ser una entidad religiosa, puede ser una ONG. No, sin embargo, ustedes van a ver el código y que artículos civiles, actos de administrativa, porque están persiguiendo un tipo de empresa. ¿Y cuál es el lucro? El lucro será el ahorro que yo llevo acá, o lo que yo obtuve de beneficio después de haber pagado todo lo que sea materia prima, todo lo que sea costos y me quede. Pero ese capital me va a servir. Me va a servir para pero si además de eso tengo más beneficios, entonces estoy obteniendo un lucro. Y más allá de un ahorro. Entonces, en el mercado, vuelvo a recordar, no hay ningún tipo de negociación. Todo es obtener un beneficio. El código civil se denomina económico, pero aquí lo vamos a entender ya como un. ¿Cómo vamos a aplicar el derecho civil dentro del derecho mercantil? Vean el artículo 1 del Código de Comercio.
Artículo 1 del Código de Comercio. Aplicabilidad. Los comerciantes en su actividad profesional, los negocios jurídicos mercantiles y cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este código y, en su defecto, por las del derecho civil, que se aplicarán e interpretarán de conformidad con los principios que inspira el derecho mercantil. Gracias. Te voy a leer. Código de Comercio. Título preliminar. Disposiciones generales. Disposiciones generales. De este primer libro vamos a tener una disposición general que es el correcto, que es el consciente, individual. Es una disposición general que después vamos a ir a los partes. Y esta vez, los comerciantes no indican las personas. Los comerciantes, las dijeron, y solo vamos a ver. Los comerciantes en su actividad profesional. Quiere decir que comerciantes es un. ¿Por qué? Porque se va a dedicar. Por eso le está diciendo. Los negocios jurídicos mercantiles, lo dice el negocio jurídico civil, y cosas mercantiles, vamos a ver, se regirán por las disposiciones de este código, prevalece, y en su defecto, por las del derecho civil, quiere decir que se aplicará de forma sucesoria al derecho, que se aplicarán e interpretarán de conformidad con los principios que inspira el derecho civil. Entonces vamos a estudiar cuáles son esos principios de derecho. ¿Cuáles son las características del derecho? ¿Quiénes son los elementos personales de este derecho? Y después nos dice que el artículo 2, a quienes se considera y a quienes no, pero vean el artículo 5. ¿No? Artículo 5. Negocios mixtos. Cuando en un negocio turismo regido por este código intervienen comerciantes y no comerciantes, se aplicarán las disposiciones del mismo. Gracias. Establece negocio mixto. Cuando en un negocio jurídico, aquí está trabajando un solo, las personas individuales, aquí habla de las personas individuales y jurídicas que conforme al Código Civil son hábiles para contratar. El derecho mercantil vamos a encontrar aquí cuando negocian entre comerciantes. Este es el negocio jurídico mercantil clásico. Yo, como comerciante individual, llevo a cabo un contrato de mutuo con un banco. El banco es una persona jurídica porque se dedica a ese tipo de cosas. Cuando hay un comerciante y hay una persona individual. Yo negocio con un banco sin ser comerciante, un préstamo. El banco es comerciante y yo no soy comerciante. Pero el contrato que vamos a llevar a cabo está contenido en el código. O la relación jurídica es neta. 3. Cuando los dos son personas individuales. Pero el negocio jurídico que se cierra está dentro de los. Ejemplo.
¿Conocen los cheques? Sí. Sacamos de la tarjeta de crédito que es un contrato que vemos en el camino. Celebro con el banco un contrato de cuenta corriente, a través del cual yo me obligo a dentro del banco una cantidad de dinero monetaria, no de ahorro. A cambio de eso, ya la entidad me entrega una chequera. El cheque está contenido en el código. ¿O vieron el cheque de derecho civil? Porque no es. Pero le debo a Orlando 5.000. Digo, Orlando, te voy a pagar con un cheque. Y yo somos personas, pero el título es un cheque que está contenido en el código. Entonces la negociación entre personas individuales es mercantil porque el medio de pago va a ser emito el cheque. Le estoy pagando en ese momento los 5.000 que están. ¿Se entiende? Le estoy pagando los 5.000 que están en el Sí, porque el cheque es dinero efectivo. Es como un tipo de garantía. ahí vamos a poner el cheque. Yo le voy a pagar hasta que él llegue a la legalía y se le va a decir. Pero ahí es un papel. Decía, y si le doy un cheque con fecha 23 de febrero del 2025, está libre. Es un cheque aprovechado, pero no quiere decir que me lo voy a esperar hasta el 23 del año 25. No, el cheque es para leerlo a la vista. No, si yo te dije que me cobraras hasta el que para leerlo a la vista. Y si no tiene fondos disponibles, sí, señor juez, es que fíjese que no se lo digo a la. Después, si estudió mercantil, a decir, no tiene. Si no estudió mercantil, entonces sí, no tiene razón. Garantía. Me accidenté, me choqué. Y digo, mire, la responsabilidad de la policía. Le doy un cheque en garantía. ¿Cuánto creen que es su reparación? ¿De qué que paga? En garantía. Y puede ir a cobrar. Y lo tiene en garantía. No hay cheque. Cuidado. Te voy a dar un cheque, no te voy a garantizar que te voy a pagar dentro de 2 años. El acreedor va a llegar a cobrar los 10 días. Mira, no, pero no, hermano. Entonces, clásico entre comerciantes. 2, entre comerciante y no comerciante. Pero el acto jurídico, el negocio jurídico está protegido por el código. Y 3, entre no comerciantes, pero el negocio jurídico está contenido en el código. Si ese negocio jurídico está contenido en el código de comercio, es un acto de negocio jurídico mercantil, aunque seamos personas individuales no comerciantes. A todo esto lleva el derecho mercantil. Y lo vamos a ver de forma diferente. Al extremo, que vamos a ver derecho de consumo, su ley de derecho de consumo, la tiene que tener otra, yo creo que me pasó de ello. Y vamos a ver propiedad intelectual.
marcas y papeles de lo que está en Israel. Su ley de derecho de autor y derecho de comercio y su ley de propiedad con sus respectivos penales. Vamos a hacer un pequeño examen de competencia. Lo que dice en el Código Civil, ¿dónde está contenido el derecho de autor? Sé que te van a molestar. Artículo 70, lea. El concepto de valor de trabajo o de tercera persona son propiedades tuyas y se usan por las leyes relativas a la propiedad en general y por las estructuras de la Por lógica, ella se guió. ¿Por qué? Porque dice propiedad. Dice algo. Capítulo, título de propiedad. Ahora, ¿esta propiedad intelectual es bien mueble o es bien inmueble? ¿Bien? Mueble. ¿Por qué es un bien mueble? Fíjense que después de gran compleja está la propiedad intelectual. Las creaciones del intelecto humano. Ahora localicen el artículo donde indica que es bien mueble. Entonces váyanse a lo que se considera bien el mueble dentro de los hechos. 451. Artículo 451. Bienes muebles. Son bienes muebles, primero, los bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo de ellos mismos ni del inmueble donde estén colocados. Segundo, las construcciones en terreno ajeno hechas para un fin temporal. Tercero, las fuerzas naturales susceptibles de aplicación. Cuarto, las acciones o cuotas y obligaciones de las sociedades accionadas, aun cuando estén constituidas para adquirir inmuebles o para la edificación o otro concepto sobre esta clase de bienes. Quinto, los derechos de crédito referentes a muebles, dinero y servicios personales. Sexto, los derechos de autor o inventor comprendidos en la propiedad literaria, artística e industrial. ¿Estudiaron ustedes? ¿El derecho civil? Lo tenemos aquí para que bien. Para llevarnos al contexto de derecho aquí respecto al tema. Muy bien. Ricardo Arjona. ¿Hay derecho de autor? ¿Dónde está el derecho de autor? Si esto es una creación, es porque primero una idea y después una creación que se convirtió en una obra. Pero él no lo puede exhibir. ¿Por qué no? Fíjense que cómo vamos a extraer del derecho civil algo que puede llegar a ser una creación. Que bien mueble de acuerdo.
es su creatividad. Vemos la creatividad de afuera, sí, pero ya en un sentido. Ya en una transmisión televisiva o una presentación. Pero ¿dónde está su creación? O de Leonardo da Vinci con la Mona Lisa, la vemos plasmada en la pintura, pero su creatividad. Ese es un bien. Y luego él lo va a trasladar a un soporte que se llama obra. Ese soporte va a ser el CD. Miguel Ángel Azurria, su soporte va a ser el libro que se lo recibe. Pero esta protección o derecho de autor se divide en el aspecto paternal o originalidad y el aspecto patrimonial. ¿Qué negocia con lo paternal o lo patrimonial? ¿Por qué ha hecho tanto dinero aquí? ¿Por qué sus presentaciones tienen un valor de 700,000? Y además de la presentación, tienen derecho al ingreso. Hay una sociedad de gestión colectiva que los protege. ¿Qué compran ustedes? El civismo. Entonces, el derecho civil, su creación. Derecho mercantil, lo que es ya negocio. Pero en nuestro. Porque los contratos relacionados con la propiedad intelectual están contenidas en la ley de propiedad industrial y de derecho de autor. El negocio y tiene su propia izquierda, y esa izquierda dentro de la materia de propiedad intelectual se convierte en una marca, en un nombre comercial, entonces ya se involucra el derecho. ¿Es comercial qué? No. Pero su representante negocia presentaciones en diferentes áreas. ¿Estaba pidiendo un beneficio? Pero todo producto de qué? Una idea, una creación. Marca entonces, desde que ustedes se despiertan, encienden el televisor tiene una marca. Toman su celular, tiene una marca. El diseño del teléfono es un diseño industrial, propia industria. Lo que contiene el teléfono adentro es un software. Ese software es derecho de autor. Negociamos. Vamos el teléfono y no queremos ir a la tienda. Todo a través de un clic. E-commerce. E-commerce. A través de un. Eso es lo que vamos a escribir. En todo lo como negociamos. Ahora, como abogados que debemos decir, conocer la materia de derecho mercantil, en lo administrativo, en lo notarial, en lo procesal, porque tienen sus propios procedimientos para demandar. Vean el artículo 1039 del Código de Derecho. ¿Quién lo ve? Vean, 1039. Es lo único procedimiento mercantil. Artículo 1039 nivel procesal. Reformado en el artículo 18 del decreto 18 de 2017 del Código de Derecho. A menos que se estipule lo contrario en este código,
Las acciones a que dé lugar su aplicación que ventilarán el juicio sumario, salvo que las partes hayan convenido en someterse diferentes a arbitrar, en cuyo caso prevalecerá el acuerdo arbitral sobre cualquier proceso o vía judicial señalada específicamente en este código o en otras leyes de naturaleza mercantil. En los juicios de valor indeterminado y en aquellos cuya cuantía exceda la cantidad de 400.000 quetzales, procederá el recurso de casación en los términos establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil. En materia mercantil, son títulos exclusivos las copias legalizadas del acta de protocolización, de protestos de documentos mercantiles y bancarios, o los propios documentos que no fueren legalmente necesarios en el proceso. Cualquier controversia relativa a títulos ejecutivos se resolverá en concordancia con lo estipulado en el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Cómo ustedes este semestre inician con procesal civil? Como maestro mayor. Ahí se van a involucrar, van a traer ustedes a colación lo que dieron en teoría del proceso. Ustedes van a aprender qué es un proceso y cuáles son los tipos de procesos: ordinario, obrado, sumario. Pero el derecho mercantil se utilizará el juicio sumario, el juicio ejecutivo y también el arbitraje. Eso también lo tienen que ver el procesal. Y no lo podemos ver nosotros aquí a gran edad. Esto ya es materia eminentemente procesal. Pero también hay trámites administrativos de carácter mercantil. La inscripción de una sociedad anónima o de una sociedad personalista en el registro mercantil. Notariado. Traigan su código notario. Entonces, ¿cómo se constituye una sociedad mercantil? ¿Cómo se inscribe en el registro mercantil? ¿Y qué sucede si el registro mercantil rechaza nuestra solicitud de inscripción de sociedad? Podemos plantear un recurso, podemos plantear un recurso de revocatoria, ustedes ya lo vieron, o de disposición en derecho administrativo, agotando la vía administrativa para poder ir después al contencioso administrativo. Todo es también proceso. Y tenemos que estar involucrados en todos ellos a efecto de que, ¿qué sucede si un trámite no se rechaza? ¿Y cómo nosotros vamos a resolver el problema a nuestro tiempo? ¿Quiénes van a ser sus clientes en este caso en derecho mercantil? Cualquiera. Porque al fin y al cabo se van a dedicar a la abogacía y al notariado. Pero en aspectos mercantiles, regularmente van a acudir a ustedes sociedades a través de los gerentes o comerciantes que tienen sus propias empresas, bancos, financieras, aseguradoras, grandes empresas. ¿Cómo vamos a resolver? Puede acudir a ustedes también Ricardo Arjona o los hijos de Miguel Ángel Asturias para el contrato de edición de obras. Esto lo tenemos que estudiar, pero ustedes tienen que asimilarlo, que analizarlo, no memorizar. Insisto, no memorizar. Y olvídense de los celulares, de los iPads. Porque todo eso es un clic. No me acuerdo, eso lo dijo el profesor a Google. ¿Qué es esto? Y son capaces que lo trasladan, pero no lo analizan. Estoy leyendo un libro que se llama Apaga el celular y enciende tu cerebro. Y es real. Los de ciclo valen, por ejemplo, los grandes inversores que estamos, les prohíben a sus hijos
utilizar ellos el teléfono celular fuera de casa, porque se están influenciando. Y eso se llama adicción. ¿Y saben ustedes cuál es la terminología de adicción en derecho romano? El querer estar viendo ustedes el celular y querer un mensaje. ¿Saben qué es esa acción del derecho romano? Ya en mucho tiempo ha adquirido otra connotación. Es esclavitud. Esclavitud. Cuando estudiaron ustedes derecho romano, ¿el esclavo era considerado persona? ¿Qué era considerado? Recluso. No era considerado persona. Quiere decir que podía ser negociado. Entonces se eligió un edicto que estará años. Y de ahí viene la cuestión. Entonces dejemos de ser esclavos y utilicemos más nuestra mente, nuestro cerebro. Los exámenes son preguntas directas, pero no pedimos definiciones, sino problematizar. Y ponemos de 2 a 3 a 4 casos para que resuelvan. Y esa cabecita analiza, interpreta argumenta. O llaman lógica jurídica, ¿verdad? No van a tener argumentación si no tienen lógica jurídica, no lógica formal, ¿verdad? No lógica clásica. O la lógica simple, deducción, no. Lógica jurídica, con interpretación. Filosofía dieron el primer año. ¿Qué se pone? Y el derecho es la filosofía. Bueno, al menos el bien, ustedes tienen que comenzar la lectura y la lectura de filosofía o la lectura de conceptos para mejorar su redacción, mejorar su vocabulario. No solamente que se maneje con 200 palabras, sino que ejercite mucho. Esa es mi introducción y ahorita con ustedes, la profesora, ya entrar en materia. Buenas tardes. Algo importante que quiero hacerles ver es el hecho de que estamos trabajando con un grupo de personas que representan cada uno de ustedes un mundo, un universo, una forma de pensar, una ideología, una cultura, ¿sí? No podemos quedar bien con todos ustedes. Nuestro objetivo es llegar hasta el alma de ustedes como estudiantes, definitivos. Pero el trabajo que nosotros realizamos como equipo con el profesor es con ustedes, no solo nosotros dos, o no solo dejarles una carga de trabajo para que les cueste, para que sufran, porque como a mí me costó, también que les cueste a ustedes. Nosotros no manejamos esa ideología. Pero hay algo bien importante, jóvenes, a lo largo de todo lo que se llama semestre, que en realidad son solo 4 meses, ¿verdad, doctor? Sí, 4. Lo que nosotros queremos ver es gente comprometida, ¿sí? Gente que sepa que tiene una clase a las 2:15 de la tarde y que va a hacer lo posible por estar a esa hora, ¿sí? Que no va a representar para nosotros tener que estar haciendo el favor de abrir la puerta porque se convierte en algo molesto. Necesitamos responsabilidad, necesitamos compromiso, necesitamos entrega, pero básicamente necesitamos respeto.
¿sí? Nosotros nos hemos manejado bajo parámetros de respeto con el doctor hacia nuestros alumnos. Jamás un grado de arrogancia de parte de nosotros hacia ustedes, y tampoco nos gusta ese grado de arrogancia del alumno hacia el profesor. ¿Sí? Aquí somos personas profesionales, ya pintándonos ya como profesionales, y necesitamos gente que maneje respeto y que también maneje ese grado de humildad. Entendida la humildad desde el punto de vista, no como lo ve un guatemalteco, que se tiene que agachar, un mesero, por ejemplo, que le sirve a usted el alimento en un restaurante de lujo al que usted va, y lo que hace el mesero es agachar su cabeza. No estoy hablando de ese tipo de humildad, sino estoy hablando de que sepamos en dónde estamos parados, que conozcamos nuestra esencia y hacia dónde vamos. Esa es la forma en la que nosotros trabajamos, rompiendo patrones, rompiendo parámetros. Sí nos interesa el alumno, no como un bebito que hay que estarle siguiendo y por favor ven a clases, sino como un ser humano que deseamos transmitirle un conocimiento a jóvenes, porque a esta universidad no venimos a jugar. Sí, a esta universidad venimos a trabajar ciencia, a conocer, a aprender lo que es la ciencia del derecho. Los colores que necesitamos que utilicen en su código de comercio o en las demás leyes, jóvenes, sí les vamos a pedir, cuando el doctor o mi persona les indique subraye, ustedes van a utilizar el color amarillo, el fluorescente. Si por alguna razón no pueden comprar sus marcadores, consíganse un crayón o consíganse lapiceros de colores, porque es bien importante que subrayen. No necesito que me pinten todo el código de comercio. Yo sé que lo que está en la ley es importante, pero hay elementos esenciales como los plazos que es importante que ustedes sepan. ¿Qué tipo de juicio se lleva a cabo en este caso? ¿Qué es una sociedad? ¿Qué es eso? Etcétera. Entonces, cuando les digamos subrayen, ustedes van a utilizar también su color rojo para subrayar alguna palabra. El epígrafe, es decir, el título de cada artículo, lo van a subrayar de color verde. Alguna palabra, alguna frase importante que encontremos en el código para conocimiento de ustedes, vamos a utilizar de pronto el color celeste. Y tengan a la mano siempre su ley en físico, porque vamos a trabajar la ley en físico. Aquí veo que hay personas de varias culturas, veo que hay personas de varias edades. Por favor, no me vayan a hacer a un lado, señoras mayores, a las jovencitas. Y jovencitas y jovencitos, no me vayan a hacer a un lado a las personas mayores. Que porque la cana, que porque la arruga, que no. Por favor, aquí todos somos iguales. Y de diferentes culturas, sí, pero de esa cultura vamos a aprender. Usted aprende de mí, yo aprendo de usted. Yo no soy mejor que usted por haber nacido unos añitos antes, y usted no es mejor que yo por llevar unos añitos. Estamos. Ni porque es moreno, porque es blanco, porque trajo un vestido. Aquí todos jóvenes vamos a empezar a involucrarnos. A eso es a lo que yo conozco como inclusión. ¿Lo tenemos claro? Trabajando valores que se aprendieron en casa. No quiero arrogancias en clase, por favor. Si algo no les gustó, usted se va a acercar con toda la discreción y hablamos. ¿Sí? Bien. Entonces, entrando a esto, si ustedes consideran estar comprometidos y no venirnos con la carga de excusas, podemos empezar a trabajar. Si no, considere mejor pasarse a otra sección. ¿De acuerdo? Bien. Yo los voy a llevar ahorita, no sé cuánto tiempo, tú me dices, por favor, porque a veces se me pasa. A veces bromeando jóvenes, eventualmente. Yo no soy una persona que le encanta estar seria, me incomoda un poco incluso andar un tanto formal, porque no es esta la forma para mí, pero hay que hacerlo. Eventualmente podemos lanzar una broma, usted ríase, ¿sí? Hay demasiada gente amargada en este mundo. Usted viene a este salón, ríase un poco. Si usted quiere, váyase allá atrás, vaya a platicar con alguna compañera, si a alguien le gusta, acérquese y dígase. No sabemos si mañana no vamos a salir. Es que en serio, no sabemos. Pero es que uno no lo sabe. Pero el hecho de que nosotros nos acerquemos y queramos interactuar con ustedes no significa que usted
son buena onda, me van a ayudar, ya gané. Momentito. Nosotros vemos con bastante celo nuestra clase y nuestro trabajo, sobre todo las ciencias de... Si se les llama la atención, por X o Y motivo, a alguno de ustedes se les habla, se les empieza a preguntar, se les empieza a jalar, no se lo tome personal, por favor. Es que me regañó, es que me dijo, es que... Usted se lo toma personal y vamos a hacer todos aquí un grupo de terapia, doctor. La terapia del doctor Paz. No se tome personal las cosas. Habrá algún momento en el que sí habrá que llamar la atención porque es que me molesta que esté masticando chicle. Me molesta que esté va a hablar por teléfono. Me molesta que se esté va a parar o que venga tarde. Se le va a llamar la atención. Estoy hablando con X persona y la X persona está buscando pajaritos en el aire, esa era la canción, ¿verdad? Por alguna razón, si me va a molestar, yo le voy a llamar la atención. Pero tome eso para un crecimiento suyo y no para andar haciéndose sentido, que de generación de cristal, que no se les puede nada porque ya se ponen a llorar. Si tiene algún problema y se le puede apoyar, aquí está. Pero no se va a confiar de que porque se ve buena onda, ya gané. Porque en ese sentido hay mucho celo, sobre todo con respecto a la trayectoria y al conocimiento que el doctor tiene. ¿De acuerdo? Entonces, miren, pues, voy a hacer un cuadro de historia con todo lo que el doctor les contó ahorita, desde dónde viene, por ejemplo, Ricardo Arjona ahorita a decirme que él necesita depositar una canción que es de su autoría. ¿De dónde vino todo eso? ¿De dónde viene ese niño que compró una caja de chicles que le costó 20 quetzales y él da a 2 quetzales cada chicle y le está ganando 10 quetzales a esa caja? Eso es lucro. Eso es lucro. Porque él se está dedicando a eso. ¿Sí? Yo les estoy vendiendo chicles a todos, les estoy vendiendo helados, estoy vendiendo gelatinas, estoy ganando todos los días porque a eso me dedico. ¿Soy comerciante? ¿Sí o no? No. Hay un niño de 10 años, fíjense, que entra a las clases y vende. Y él todos los días gana 100 quetzales. Ganancia. Todos los días. Porque vende. ¿Es comerciante ese niño? ¿Por qué no? Está lucrando. Está lucrando. A ver, hace lo que el doctor dice. Es comerciante, aquí me dice no porque no tiene patente. Pero si tuviera patente, ¿puede un menor de edad tener una patente? ¿Qué hacemos entonces? 2 datos importantes para considerar a un comerciante individual. 1, tiene que tener capacidad de ejercicio. Ser mayor de edad. Artículo 8, me parece el Código Civil. Sí o sí tiene que ser mayor de edad. Y 2, estar inscrito. Cuando está inscrito, está manifestando, ¿qué cosa? La autonomía de la voluntad, o lo fuerzan a inscribirse. No, está declarando su voluntad. Entonces ahí sí ya es un comerciante. La personita de 10 años solamente, como dijo el doctor, realiza actos de comercio y hay lucro. Entonces sí está realizando actos, porque él está ganando y con sus 100 quetzalitos ya tiene para los chicles del otro día. Él invierte ese dinero y al otro día ya está vendiendo y sigue ahorrando. ¿Me explico? La trabajadora de casa es comerciante. No. El doctor Parra, como abogado y notario, fíjese que él ofrece servicios profesionales y él gana con eso. Por una escritura pública le va a cobrar, dependiendo de qué negocio sea, 10,000 quetzales, haga de cuenta. Él está ganando. Es comerciante. ¿Por qué? Está ganando. Es mayor de edad. Está inscrito porque es comerciante individual. Fíjense que él está inscrito como comerciante. Pero cuando usted le ofrece el servicio como abogado y notario, ¿está lucrando o no? No. El profesional no es comerciante.
Los honorarios no son lucros, ¿sí? Es lo que él cobra por un servicio profesional. Pero resulta que el doctor tiene una gran finca en el interior de la República y ahí produce quesos en masa. Y también les cuento, vende café. En la época él vende grandes sacos de café en oro, ¿sí? Y tiene una máquina grande que tiene varios trabajadores y ellos están moliendo el café y lo están empacando. No es cierto. Café para. Fíjense que tiene su marquita, un cabestrillo ese que tiene en su sobre. Es el diseño, tu diseño y el lucro, pero es abogado notario. ¿Es comerciante o no? Sí. Puede ser comerciante. Profesional a la vez. Pero una cosa es que usted va a la oficina del doctor Ovidio Parra y encuentra un montón de sacos de café, plátanos, unos racimos de banano. Sí se puede, pero no se debe, porque aparte está el servicio profesional y aparte está la atención como comerciante. Pues cada cosa en su lugar y eso lo vamos a encontrar en el Código de Comercio. Vayámonos a la época 2800 a.C. Vamos a ver si nos alcanza el pizarrón. Fíjense que no queremos ser abundantes de lo que les estamos dando. ¿Sí? Bueno, me voy a ir por épocas. ¿Qué pasó con el derecho mercantil? 2800 a.C. Nos vamos a situar en la época de los plananeros, lo que ahora conocemos como Siria, Irak, todas esas áreas. Fenicia, ¿sí? Esto es en la Edad Antigua. Lo siento por los que están hasta atrás, pero el pizarrón es pequeño. Ya les tengo una pregunta. ¿Podemos tomarle foto al pizarrón? Al pizarrón sí, a mí no. No. Derecho de autor por la fotografía. Sí. Las fotos uno no sabe cómo están. Sí, a veces sale que uno comparte una de las fotos y no es uno. Si no mira la foto en DPI, ¿qué foto más horrible? Bien, fenicios, fíjense jóvenes que en esa época de los fenicios, ellos acostumbraban a usar el mar Mediterráneo y ellos eran exclusivos porque solamente quienes comercializaban telas, granos, etcétera, solo ellos se consideraban comerciantes. Y con base en esa historia de la antigüedad, es que se conoce hoy un derecho subjetivo y un derecho objetivo. Les voy a dar la definición más adelante. ¿Sí? En esta época de los fenicios era un grupo cananeo. ¿Sí? Estas personas acostumbraban a trasladarse en barcas, trasladar toda su mercadería por el mar Mediterráneo. Era la vía más rápida en ese entonces. Pero ¿qué pasaba, jóvenes? Cuando en esa época el mar Mediterráneo había naufragio o había delincuentes que robaban el dinero y la mercadería, porque entonces ya existía la moneda. Recuerden que ellos fueron uno de los precursores de la moneda. ¿Qué pasaba? Fíjense que había un acto y se los voy a indicar ahorita. Aparte de los fenicios, habían judíos, egipcios. Vamos a poner aquí a los hindúes también. De lo más remoto, Código Hammurabi. Pero los chinos también, los voy a incluir también. Con la figura de la seda. Sí. Pero fíjense, jóvenes, que especialmente se alcanzan a ver ahí. Grecia. Fíjense, jóvenes, que en la época de Grecia, esa civilización más desarrollada, ellos crearon sus propios estatutos, ¿sí? Y a través de las negociaciones que ellos hacían en el mar, se creó una figura
figura que se llamaba gruesa ventura. Anótenlo si gustan, por favor. Gruesa ventura. Sí, préstamo a la gruesa ventura. Resulta que como habían atracadores en el mar, préstamo a la gruesa ventura. Habían atracadores en el mar, alguien dijo, ¿sabe qué? Yo le puedo a usted asegurar, ¿sí? Le puedo prestar un dinero, le puedo asegurar que si usted naufraga, usted puede utilizar el dinero que yo le voy a dar, ¿sí? Pero si no sucede nada, entonces usted me paga a mí ese dinero, porque yo le voy a asegurar que su mercadería va a llegar con éxito a la otra plaza, a la otra ciudad, ¿sí? Así es como nació el contrato de seguro. Había también, fíjense jóvenes, que en Grecia el tema de las leyes rodillas de la isla de Rodas, ellos crearon sus propios estatutos de derecho mercantil basados siempre en las negociaciones marítimas que hacían, ¿sí? Había otra figura antigua que se llamaba la echazón. ¿En qué consistía la echazón? Iba el barco, pero de pronto empezaba un naufragio en alta mar. ¿Y qué hacían los capitanes y los altos mandos de esa embarcación? Echaban a los ¿cómo se llaman los que atienden en los barcos? A los marineros, a los navegantes, los echaban al agua. No, lo que hacían era echar la mercadería al agua, la que no se pesaba, sin responsabilidad para ellos, porque tenían que conservar la vida humana. Entonces ahí también jaló el contrato de seguro. ¿A quién le convenía estar perdiendo bienes, ganancias y lucro en un naufragio? Entonces estas son las bases, miren jóvenes, estas son las bases del derecho mercantil. Y les estoy explicando la razón de ser del derecho mercantil, desde dónde viene. Y los romanos con el tema del ius civil. El ius civil no solamente regía aspectos mercantiles, ¿oyeron? Regía todo lo relacionado con la convivencia entre ciudadanos romanos y sus esclavos y los extranjeros, pero también tenían bases que le dan vida hoy al derecho mercantil. Vamos a continuar. Siguiente etapa. Edad Media. ¿Qué pasaba en la Edad Media? Fíjense jóvenes que, imagínense ustedes la época feudal, la época de los feudos. Habían determinadas tierras que eran como ciudades, en las cuales solamente el señor feudal gobernaba y los demás se dedicaban a la agricultura y a la comercialización dentro de sus límites, ¿sí? Para los señores feudales y esas tierras feudales era una aberración comercializar fuera de sus laudos, ¿sí? Eso afectaba a la corona, eso afectaba a la monarquía. Fuera de esas tierras de la Edad Media, de los feudales, o las tierras feudales, fíjense jóvenes que se empezaron a agrupar lo que hoy conocemos como la burguesía. Ellos empezaron a agruparse, empezaron a asociarse y dijeron: beneficiemos a la corona y ella que nos beneficia a nosotros. Y comercializaban, y entonces sí expandían más los negocios, mientras que los feudos no. Fuera de esas villas feudales, fíjense jóvenes que se empezaron a formar esas asociaciones de, ¿qué les dije? Burguesías. Esas asociaciones dan lugar, jóvenes, a lo que hoy conocemos como el derecho mercantil. Anoten ahí, por favor, denominación del derecho mercantil, es decir, cómo se le conoce al derecho mercantil. Derecho comercial, derecho comercial, derecho industrial, derecho corporativo. Los burgueses en sus negociaciones tenían sus propios estatutos, ¿oyeron? Y con eso se basaban para negociar. Derecho estatutario y derecho mercantil. Sí, derecho corporativo, estatutario
industrial, derecho de comercio y derecho mercantil. Edad moderna. Aquí ocurrió, miren, aquí les estoy dando solo pinceladas. Es necesario que ustedes vayan a la doctrina para conocer con más amplitud lo que es la historia del derecho mercantil. Vamos a ver acá descubrimiento de América. Recuerden que ya en la época maya, en la época azteca, en la época antigua de los incas, también eran comercializados. Pero desde la Edad Media, el descubrimiento de América sentó bases importantes para la mercantilización de productos desconocidos en Guatemala. En lo que hoy es Guatemala, ¿sí? Porque antes no se conocía América como tal, ¿me explico? Entonces, los españoles, aparte de todas las enfermedades que trajeron también productos que no existían acá, y de acá de América se llevaron productos a España que no existían allá en España, y con eso comercializaban, especialmente el tema del jade y el oro, ¿sí? Otra de las cosas importantes es el Código de Napoleón. Fíjense, jóvenes, que muchos años atrás el derecho mercantil era un derecho de clase, porque solo los comerciantes eran considerados como tales y eran considerados profesionales, ¿sí? Con el Código de Napoleón en la Edad Moderna eso se rompió, porque se creó un código de comercio, digámoslo, no específicamente en Guatemala, sino un código de comercio que le dio vida a los códigos de comercio de Europa y de América. Por eso el Código de Napoleón es importante, porque gracias a él existe hoy lo que se conoce como un negocio mixto. Es decir, pueden realizar actos de comercio comerciantes y no comerciantes. El Estado de Guatemala es una persona jurídica. ¿Sí o no? Sí. Como persona puede ser comerciante. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Fíjense, jóvenes, que la labor del Estado de Guatemala no es andar negociando, nos bajan arriba a todos. La labor del Estado de Guatemala es el bien común, respetar la vida, la seguridad, etc. Pero el Estado de Guatemala puede realizar actos de comercio. Nunca van a ver ustedes en una pared que diga patente de comercio de la entidad del Estado de Guatemala. ¿Sí? Puede. Porque es una persona jurídica, es una persona abstracta, pero no puede ser comerciante. ¿Sí? Porque su labor es otra, no es el lucro. El Estado de Guatemala está enfocado en otra cosa. En cambio, nosotros sí podemos ser comerciantes, a pesar de que vamos por un camino de ser profesionales. ¿Comprendemos la diferencia? ¿Sí o no? Ya vamos a terminar y se van a dormir, ¿vieron? Ahorita no se duerme. Edad contemporánea. Aquí estamos hablando de la conquista. Fíjense, jóvenes, en una historia del derecho mercantil, basándonos en el tema de la conquista, recordemos todo lo que sucedió después del descubrimiento. Aún el virreinato y el dominio español estuvo sobre Guatemala hasta su independencia, y aún después de la independencia dejaron de alguna manera un desastre económico ya cuando Guatemala se independizó, independientemente de lo que era Centroamérica. Recuerdan que era una sola nación. Cuando Guatemala se independizó, jóvenes, aquí sí se empezó a crear un real derecho mercantil, porque se expandió. ¿Por qué? Porque Guatemala da para muchos jóvenes.
Eso es algo que ustedes como guatemaltecos también deben comprender y asimilar. Guatemala da para mucho. Y por esa razón logró expandirse. Miren hoy lo que es Guatemala. ¿Ya? En esta época, fíjense jóvenes, es importante mencionarlo, que como el derecho mercantil empezó a desarrollarse, los estados quisieron involucrar y acaparar el derecho mercantil. Entonces se le llamó derecho administrativo mercantil. Pero como el derecho mercantil, fíjense jóvenes, tiene sus propios principios, tiene sus propias características, se salió de ese globo en el que la quisieron meter. ¿Sí? Y por esa razón no existe más un derecho administrativo mercantil como tal, porque en este caso solo el Estado podría realizar actos de comercio y eso no convenía para los intereses del país y para los intereses de los individuales. ¿Sí? Entonces aquí tenemos tema de conquista y cómo le quisieron dar el nombre de derecho administrativo mercantil. En la actualidad, fíjense jóvenes, en el derecho mercantil tenemos corporaciones. Ya no es un derecho mercantil simple y llanamente. Después de la conquista se crearon las leyes de Livingston, las leyes del Toro, el código de Livingston, las leyes del Toro. ¿Recuerdan ustedes en la historia del cuarto de primaria, tercero de primaria? ¿Sí? Surgieron los primeros presidentes del país. Mariano Gálvez quiso darle un giro a la economía del país y en la época de Rafael Carreras se regresó otra vez al tema del dominio español, porque se empezaron a utilizar leyes españolas otra vez que empezaban a favorecer la corona española. Fue hasta el año de 1871. ¿Qué pasó en 1871 en Guatemala, jóvenes? A ver. ¿Perdón? ¿No fue la Revolución Liberal? No fue, sí fue. Revolución Liberal. ¿Época de quién? Justino Vargas. ¿Sí? Ahí fue cuando ya hizo un boom en Guatemala el derecho mercantil y el desarrollo, vinieron los trenes, una cantidad de vías, etcétera, comunicación y todo. Fue hasta el año de 1877 cuando se crea el primer Código de Comercio de Guatemala. En la próxima clase, y les voy a compartir en la aplicación esta de Classroom, una ficha técnica, ¿bien? Una ficha técnica que contiene el historial de lo que es el Código de Comercio. Un dato bien importante que quiero que tomen en cuenta. Artículo 1, subrayan y anoten con su letra, por favor. Supletoriedad. Cuando no esté en el Código de Comercio, artículo 1, cuando no esté contenida una solución en el Código de Comercio, nos vamos a ir a ¿qué? ¿Al derecho civil o al Código civil? ¿Hablamos todo eso? No, solamente anoten supletoriedad, con letra grande. Posible pregunta de examen profesional. Cuando ustedes lo anotan con su letra, va a ser mucho más fácil identificarlo y se van a dar cuenta conforme vayamos avanzando con el contenido. Solo termino con esto. Artículo 1 del Código de Comercio. Vamos a leerlo, por favor. Compañera que está al final de esta fila, usted lea el artículo 1 en voz alta, por favor. Aplicabilidad. Los comerciantes en su actividad profesional, los negocios jurídicos mercantiles y las cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este código y, en su defecto, por las del derecho civil. Hasta ahí. Anoten entre paréntesis Código Civil y Procesal Civil. Nosotros no nos vamos a ir directamente al derecho civil como tal, pero sí nos vamos a ir al Código Civil. Entonces anoten entre paréntesis Código Civil o Procesal Civil. Nuevo, ¿verdad? Que se aplicarán e interpretarán de conformidad con los principios, ¿cómo dice? Es decir, que el derecho mercantil inspira principios. ¿De dónde viene el derecho? ¿Cuál es la base del derecho? ¿De dónde nace él? Hay principios
como les dijera, hay una base, un principio, y de ese principio nace el Código Civil, el derecho mercantil. ¿Sí? ¿Me explico? Es decir, que el derecho mercantil no es el que inspira un principio, sino es el principio el que inspira el derecho mercantil. Entonces agreguen una N. Inspira, porque son los principios los que inspiran el derecho mercantil. La buena fe y la verdad sabida son principios que vamos a ver el próximo día de clase. ¿Comprendido? El derecho no es el que inspira el principio, sino es un principio el que inspira el derecho. ¿Tenemos claro? Primera tarea. Tres definiciones de derecho mercantil. La hoja móvil es del Estado. Tres definiciones de derecho mercantil. Segunda, características del derecho mercantil. Tercera, principios del derecho mercantil. Y último, sujetos del derecho mercantil. Obligatorio leer del artículo 1 al artículo 40 al artículo 57. Esto lo vamos a ir procesando poco a poco. ¿Quién es Carlos Adolfo Azuchán? Brian Leonardo Coy. Brian, ¿quién es? Abby Margaret Luisa Roxal. Ana Andrea Tomás. Mirna René Morales. Catherine Griselda Morales. Ana Melissa Ross, no sé si